Bien. Están ingresando chicos a la sala de espera. Yo los voy admitiendo todos, así que tranquilo cuando vos desees. De O todas sea que maneras, esperemos que siguen se entrando, normalice el ¿sí? ingreso. Sí, sí. Eh, Fantástico. bien. Yo voy a usar mínimamente la pizarra. De todos modos, ya podemos... eh, chicos, bienvenidos a los que ya están, ya han ingresado a la sala. Estamos esperando que se estabilice el número de participantes para empezar la clase. De hecho, se nos habilitó unos 5 minutos tarde, así que disculpen por esta demora, pero vamos a tratar de que ingrese la mayor cantidad de gente posible para empezar esta reunión. Nicolás, disculpa, ¿estás viendo el chat? Sí, 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 por supuesto Bien. que sí. Sí. Yo lo estoy viendo, no te preocupes, así que estamos todo en orden. Sí, yo creo que están estabilizados, más o Ahora menos. sí, se están uniendo un par de chicos más. Esperemos unos 2, 3 minutitos y ya largamos, cosa de que estén todos, ¿sí? De todas maneras, Bien. creo que estamos en horario. Si largamos 8:15, estamos de 10. Bueno, creo que Sí. estamos cerca del horario y se ha estabilizado el ingreso de los alumnos, así que podríamos largar cuando desees, Marcel. Perfecto.
Bueno, bienvenidos a todos los alumnos y a los otros profesores que nos están acompañando en esta clase. La idea, como hablábamos en la clase de ayer de presentación, es terminar el dictado de las unidades que no habíamos alcanzado a dictar en lo que llamamos primer tramo, ¿sí? O primera parte del dictado de la materia. Nos faltaba dictar las unidades de cálculo actuarial, que es lo que vamos a encarar ahora. Yo voy a trabajar con unas diapositivas que yo ya les comuniqué por distintas vías que estaban ya subidas a la plataforma Moodle, ¿sí? Así que tienen ese material a disposición. Voy a empezar compartiendo esa pantalla para que podamos trabajar con la misma. Yo creo que no están alcanzando a trabajar con pantalla completa. Si me dan un segundo, yo ingreso con pantalla completa. Bien, si no puedo trabajar con pantalla completa, vamos a ir viendo de todos modos lo que ustedes están teniendo, ¿sí? A la vista como primera pantalla. Bien, vamos a empezar a diferenciar y explicar de qué se trata esto del cálculo actuarial. Nosotros cuando vimos hasta ahora todas las operaciones de cálculo financiero, tanto las operaciones simples como las operaciones complejas, esto es, las operaciones de capitalización, actualización, renta, sistemas de amortización, buscábamos que exista una equivalencia financiera cuando se producía ese intercambio no simultáneo de capitales. Esa equivalencia financiera tenía un cálculo relativamente cierto, no relativamente, un cálculo cierto, porque las contraprestaciones no estaban sujetos a ningún hecho aleatorio, no existía incertidumbre. Cuando ese intercambio no simultáneo de capitales está sujeto a hechos aleatorios, tenemos que empezar a trabajar con lo que se denomina cálculo actuarial. Esto es, las contraprestaciones, alguna de las contraprestaciones está sujeta a ese hecho aleatorio. Ya vamos a ver que particularmente vamos a trabajar con el hecho aleatorio vinculado con la vida de las personas y por eso vamos a trabajar con los seguros de vida. Ahora bien, estos hechos aleatorios, ¿sí? Están sujetos a algún elemento que llaman azar. Ahí González Galé, que es la bibliografía con la que trabajamos mayormente este tema, plantea que el azar no es otra cosa que un desconocimiento de los hechos, un desconocimiento de la causa de los hechos. Y a partir de esta idea, todos los actuarios lo que han buscado es minimizar ese hecho aleatorio, minimizarlo al azar, al desconocimiento que se tienen de las cosas. ¿Cómo se busca minimizarlo? ¿Sí? A través de la observación. ¿Y qué significa a través de la observación? La observación significa ver cómo se dan los distintos sucesos y tratar de establecer cuál es cierta mecánica o cierta relación, ¿sí? De cómo se reproducen estos hechos. ¿Cómo se ha hecho en el caso particular de los seguros en caso de vida, los seguros de vida? ¿Sí? A través de la construcción de tablas de mortalidad. Se busca minimizar el azar construyendo estas tablas. Para eso se analiza un grupo inicial de personas de una edad arbitraria, ¿sí? Que generalmente es la edad cero y en un número también arbitrario, y a partir de ese número de personas o de ese grupo que se llama grupo inicial, y acá empezamos a familiarizarlo con algunos conceptos, este grupo inicial de personas, ¿sí? Que generalmente, como les digo, la edad puede ser cero, se van construyendo y se va viendo cómo evoluciona ese grupo, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que quiero decir, cómo, no es que se lo va siguiendo al grupo, se va viendo que las personas de estas edades, qué cantidad va, a partir de datos ciertos, que generalmente son los censos, ¿sí? Que son los que me brindan esa información, qué cantidad de personas van sobreviviendo y qué cantidad de personas como consecuencia de esto van falleciendo. Entonces se construyen las tablas de mortalidad partiendo de este grupo inicial y calculando a través de probabilidades, ¿sí? Las distintas cantidades de personas que van sobreviviendo de ese grupo inicial. Esta construcción de la tabla de mortalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque de la suficiencia de la tabla de mortalidad, ¿sí?
va a depender, va a estar vinculada con la suficiencia de la prima. Y ya vamos a ver qué es esto de la prima. Ahora, para construir estas tablas de mortalidad y ver las probabilidades que me permiten esa construcción, analizamos algo que se llaman funciones biométricas. Estas funciones biométricas, ¿sí? Que voy a... ¿sí? Se denominan así porque, como su nombre le indica, vida, son funciones vinculadas a la vida. Nosotros vamos a analizar en principio la función de sobrevivencia, a la que vamos a simbolizar como L sub X. Y acá empezamos, yo sé que es muy abstracto, chicos, esto al comienzo, disculpen que me interrumpa, digamos, el dictado conceptual, para tratar de decirles que esta abstracción van a ver que después tiene aspectos concretos que se vinculan con cuestiones prácticas de los seguros. Pero son lo básico, lo inicial que ustedes tienen que conocer. ¿Y qué es la función de sobrevivencia o L sub X? Es la cantidad de personas de un grupo inicial que alcanza exactamente la edad X. Y recalco el concepto de cantidad de personas, ¿sí? Porque existe la tendencia a pensar este concepto como una probabilidad o como un número distinto que está vinculado a un cálculo. No, estamos hablando de cantidad de personas de un grupo inicial que alcanza exactamente la edad de X. Bien, este concepto, vamos a ver, necesariamente la función esta es una función decreciente. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que van a ir sobreviviendo año a año, ¿sí? Entiéndase a las edades X más 1, X más 2 y así sucesivamente, va a ir disminuyendo como consecuencia de que van falleciendo las personas del grupo inicial. Yo quiero que se entienda esto, ya vamos a ver el gráfico en la diapositiva siguiente, para que se entienda el concepto recalco de cantidad de personas. Otra función biométrica elemental es la función de mortalidad que simbolizamos como D sub X. ¿Y qué significa D sub X? D sub X me está indicando también cantidad de personas de un grupo inicial dado que fallece, que alcanza la edad de X y que no alcanza a cumplir la edad de X más 1. Es decir, que fallece entre las edades X y X más 1. Con lo cual, y aquí viene la explicación, D sub X es igual, ¿sí?, a L sub X menos L sub X más 1. Quiero detenerme acá en los siguientes aspectos. Yo le preguntaría, si estaríamos en una clase habitual, ¿sí?, ¿qué valor es mayor, si L sub X o L sub X más 1? Porque uno puede llegar a pensar que L sub X más 1, por tener el subíndice X más 1, es mayor, pero no. Pensemos en cantidad de personas. Piensen, en vez de X, piensen en valor 30. Démosle un valor 30. ¿Qué estamos queriendo decir? Cantidad de personas que tienen 30 años, pero que fallecen antes de cumplir, ¿sí?, X más 1, que sería 31. Entonces va a ser necesariamente mayor la cantidad de personas que tienen 30 años que las que alcanzan 31 años. Espero que con el ejemplito se entiende la idea de que L sub X es un valor mayor que L sub X más 1, de ahí que podamos restarlo. Yo voy a volver a esta diapositiva, pero antes les voy a mostrar la gráfica de estas dos funciones para que se entienda. Fíjense, la función de sobrevivencia, como yo les había dicho, es una función decreciente. Esta función de sobrevivencia quizás no sea exactamente igual a la que ustedes vean en algunos textos, pero mi idea ha sido tomar datos que están en las tablas de mortalidad, volcarlos a una planilla Excel y sobre esa misma planilla Excel graficar. Y hecho esto, surgió este gráfico. En algunos casos lo van a ver en algunos textos con una pancita mayor, ¿sí? Pero este gráfico que está acá me está mostrando de todos modos cómo es decreciente esta función de sobrevivencia. Repito, está tomada sobre una base de una tabla real de esta función. Fíjense que esta función va a ser decreciente necesariamente y alcanza, digamos, tiene algunos puntos de inflexión. El primer punto de inflexión lo tiene aproximadamente a los 13 años de edad, ¿sí?, y el segundo punto de inflexión a los 72. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿O qué sentido tiene eso? ¿Sí?
¿Por qué? Porque tiene primeramente una pendiente mayor en los primeros años como consecuencia de la mortalidad infantil. Y posteriormente, como consecuencia del envejecimiento, alcanza, digamos, otro punto de inflexión a los 72 años para a partir de ahí descender bruscamente. Yo quiero que veamos también cuál es la última edad. La última edad, fíjense, la edad en la cual la cantidad de personas alcanza el número 0, es la edad omega, que son los 102 años. No aparece ahí en la tablita de abajo, pero yo quiero indicarles que ese es el número que toman las tablas de mortalidad para indicar la máxima edad. O sea, L sub omega es igual, ¿sí? La mayor edad a la que alcanza una persona del grupo inicial se la toma como 102 años. Luego les planteo que veamos la función de mortalidad para retroceder hacia la primera diapositiva. En la función de mortalidad, si ustedes se fijan, es una función que me indica la cantidad de personas que fallecen entre las edades X y X más 1. O sea, ¿qué estamos queriendo decir? Cantidad de personas que fallecen. Con lo cual, esta gráfica o esta función va a ser variable. ¿Qué es lo que quiero decir? No tiene una pendiente única como tenía la gráfica de la función de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque voy a tener un número mayor de personas que fallecen en las primeras edades, ¿sí? Como consecuencia de la mortalidad infantil. E inclusive hay algunos gráficos que aparecen con valores inferiores a 0, o sea, en edades inferiores a 0, para considerar los fallecimientos prenatales. Para aumentar bruscamente, para aumentar, ¿sí?, hacia la edad en que la curva toma un mayor valor, que es los 72 años, para decrecer a partir de ahí. Yo me preguntaría, ¿por qué va a haber menos cantidad de fallecidos en los últimos años que en los primeros? Y lógicamente, porque hay menos cantidad de personas. Esa es la respuesta. Estamos hablando, repito, cantidad de personas que fallecen. Yo vuelvo un poquito para atrás con la otra diapositiva, que me interesa que volvamos a ver a las dos funciones, para explicar lo que está ahora indicado más abajo y quizás se entienda. L sub X, o sea, la cantidad de personas de un grupo dado que tiene la edad X, va a ser igual a ¿qué cosa? A la sumatoria de todas las personas que fallecen a partir de esa edad y hasta la última edad, ¿sí? Entonces, esa sumatoria de sub X más T está referido al fallecimiento de las distintas personas a las distintas de las personas del grupo inicial a las distintas edades. Por otra parte, ¿qué significa que L sub omega sea igual a 0? Es lógico, porque a esa edad ya no hay personas del grupo inicial que hayan sobrevivido. Entonces, L sub omega es el último valor y obviamente es igual a 0, como veíamos en la gráfica. Y la última expresión, un poco para que se entienda, ¿qué queremos decir con L sub omega menos 1 es igual a D sub omega menos 1? Fíjense que omega menos 1 es ¿qué cosa? Es la última, el penúltimo año. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? L sub omega menos 1 son las personas que quedan con vida, ¿sí?, en el último año. Y lógicamente la cantidad de personas que quedan con vida en el último año es igual a las personas que fallecen hasta que el grupo se extingue. Esto es las personas que fallecen entre omega menos 1 y omega. Y acá me detengo un poquito con el concepto. Saben que el concepto de la función de mortalidad le trae algunos problemas de comprensión a ustedes. ¿Por qué? Porque es un concepto que abarca un intervalo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto que abarca un intervalo? Es un concepto que las personas, cuando yo estoy refiriéndome a D sub X, no estoy refiriéndome a las personas que fallecen en ese instante, como es el caso de D sub X, que es un concepto de cantidad de personas que alcanzan exactamente esa edad. En cambio, D sub X es un concepto distinto y abarca un intervalo que va entre X y X más 1, ¿sí? Personas que fallecen entre las edades X y X más 1. Entonces, este concepto o este intervalo le trae algunos problemas de interpretación. Recuerden que el subíndice
está referido al momento en que yo empiezo a considerar ese intervalo. Y X más 1, o sea, el valor siguiente, va a estar referido al momento en que termina ese intervalo o ese año, ese periodo de tiempo, referido a la edad de las personas que tienen edad X inicialmente y que fallecen antes de cumplir la edad de X más 1. Repito este concepto porque a veces cuesta entenderlo. Bien, esta forma parte de las funciones biométricas que llamamos elementales. A estas funciones biométricas elementales le podemos agregar nosotros otras que necesitamos para la confección de estas tablas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir confeccionando la tabla, se va a ir confeccionando la tabla a partir de ese grupo inicial y tomando las probabilidades para ir a partir del conocimiento que se tenga de la cantidad de personas que formaron parte del grupo inicial, con la probabilidad correspondiente ir viendo cuáles son las personas que siguen, que han sobrevivido y cuáles han fallecido. Para ello vamos a analizar dos probabilidades, ¿sí?, que son muy importantes. Una es la probabilidad de sobrevivencia o tasa de sobrevivencia. La probabilidad de sobrevivencia, como toda probabilidad, está referido, ¿sí?, o se considera tomando los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Cuál sería el concepto de esta probabilidad o tasa de sobrevivencia? Sería la probabilidad que tiene una persona del grupo inicial que alcanzó exactamente la edad X de vivir un año más, es decir, de sobrevivir hasta la edad X más 1. ¿Cuáles serían los casos favorables? Las personas que alcanzan la edad de X más 1, que serían los L sub X más 1. ¿Cuáles son los casos posibles que están en el denominador? Los casos posibles que están en el denominador son la cantidad de personas del grupo inicial que yo estoy considerando, que son los L sub X. Los L sub X. Bien, esta probabilidad de sobrevivencia, ¿sí?, tiene como contrapartida, como probabilidad complementaria, perdón, la probabilidad de fallecimiento o tasa de mortalidad. Repito, esta probabilidad de sobrevivencia o tasa de sobrevivencia que vimos antes es una probabilidad tomada en un periodo, ¿sí? Es P sub X tomando un periodo de tiempo. Ya vamos a ver otra que es una probabilidad de sobrevivencia temporaria por un periodo mayor. La probabilidad de fallecimiento, tasa de mortalidad, es la probabilidad que tiene una persona que alcanzó exactamente la edad de X de fallecer antes de cumplir la edad de X más 1. Recuerden que la cantidad de personas que fallecen entre las edades X y X más 1 la simbolizábamos como D sub X, que serían los casos favorables, ¿sí? Y los casos posibles en el denominador es el grupo inicial tomado como L sub X. Yo puedo reemplazar D sub X, como habíamos visto que era igual a L sub X menos L sub X más 1, y haciendo un traspaso algebraico de términos, me va a quedar que esta Q sub X, que es mi probabilidad de fallecimiento, tasa de mortalidad, es 1 menos P sub X, obviamente la probabilidad complementaria, ¿sí?, de la probabilidad de sobrevivencia anterior. Bien, como acá yo quiero que hay veces empiezan a tomar muchos conceptos ustedes y se le pueden mezclar. Las dos primeras funciones que vimos están referidas a cantidad de personas que sobreviven y cantidad de personas que fallecen, ¿sí? Siempre tomado del grupo inicial. Esto que vimos recién son probabilidades y como toda probabilidad dijimos, ¿entre qué valores pueden estar? Va a estar entre valores 0 y 1. Lo vamos a ver más claramente a esto si vemos el gráfico. Este gráfico también está tomado, ¿sí? Yo he tomado los gráficos que aparecen acá, los he tomado de las tablas de mortalidad. Ya les voy a indicar de qué tablas han sido tomados cuando hablemos un poquito más de estas tablas. Estas tablas de mortalidad, o esta tasa o probabilidad de mortalidad, tienen una forma de una J. Fíjense, ¿sí?, que el valor inicial que tiene es un valor aproximadamente de 0,11. ¿Qué es ese 0,11? Ese 0,11 está vinculado a la tasa o probabilidad de mortalidad de las personas que tienen la edad 0. Esa
probabilidad de sobrevivencia es mayor en los primeros años, como ya dijimos, como consecuencia de la mortalidad infantil. Luego se aplana, ¿sí? Para nuevamente dar un salto y tener un punto de inflexión a los 72 años. A partir de esa edad, la probabilidad pasa a ser mucho mayor y de ahí la forma que toma la curva, que es una J, si ustedes ven, tiene una forma de una J. Para llegar al valor 1, ¿a qué edad? A los 102 años. Observen también que la curva nunca, pero nunca, toma, ¿sí?, el valor de 0. ¿Sí? O sea, en ningún momento la probabilidad de mortalidad es 0, siempre existe, ¿sí? La probabilidad de fallecimiento a edades de vida activa por cuestiones perturbadoras como accidentes u otras situaciones siempre existe, ¿sí? Lo que sucede es que obviamente esa probabilidad de fallecimiento, probabilidad de mortalidad es menor en las edades de vida activa, entiéndase desde los 13 años hasta los 72. Por otro lado, la tasa o probabilidad de sobrevivencia es la inversa de esta. Si ustedes ven, es la J invertida, ¿sí? Que tiene valores de 0, un valor de 0, aproximadamente 0,89, ¿sí? Para la edad 0, y estamos hablando acá de probabilidad de sobrevivir. Nunca, nunca alcanza el valor de 1. ¿Por qué nunca alcanza el valor de 1? Porque no existe la probabilidad de que una persona, la certeza, el 1 es la certeza de que una persona del grupo inicial vaya a sobrevivir. Y obviamente sí alcanza el valor 0, la tasa o probabilidad de sobrevivencia alcanza el valor 0 a la edad de 102 años, que es la edad en que se extingue, el grupo inicial. Analizadas estas probabilidades o estas tasas, yo me voy a tomar el atrevimiento y a fin de avanzar, de que ustedes investiguen o vean algunas otras funciones que están referidas acá. Yo simplemente voy a explicar muy rápidamente. Una es la función del número central de viviente. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no es las personas que alcanzan, está referido al número de personas también, pero no es la cantidad de personas que alcanzan exactamente la edad de X. ¿Sí? Son las personas que tienen la edad de X, o sea, estamos hablando de un rango de personas que, habiendo cumplido la edad de X, ¿sí? La cantidad de personas que tienen la edad de X, no que alcanzan exactamente la edad de X. Necesariamente ese número de personas es mayor que L sub X. Y si se entiende que el periodo o la sobrevivencia de esa cantidad de personas se mantiene en forma regular a lo largo de un año, el valor de esta L sub X es aproximadamente L sub X minúscula más un medio. ¿Sí? Con esa función, que es el número central de vivientes, se calcula la tasa central de mortalidad, que es una probabilidad que tienen las personas de fallecer, personas que tienen exactamente la edad de X, de fallecer entre la edad de X y X más 1, pero ¿a qué personas nos estamos refiriendo? A la cantidad de personas del número central de vivientes. Les dije que no iba a avanzar mucho sobre estas funciones y al final las he terminado explicando. De todos modos, los dejo para que ustedes, como tarea, profundicen estas funciones, al igual que las que están indicadas a continuación, que son cantidades de existencia, vida media completa y vida media abreviada. Porque, y también otra función que es la de vida probable. ¿Para qué? Sí. Perdón, ahí escuché algunas voces. A mí no me molesta que interrumpan con alguna pregunta, ¿sí? De cosas que no están entendiendo, chicos, ¿sí? Al contrario, me gustaría para agilizar la clase y saber, tener algún feedback para saber qué es lo que, si ustedes están entendiendo medianamente lo que estamos hablando, ¿sí? Así que desde ya, si alguien quiere hacer una pregunta y participar, ahí sí están autorizados a habilitar el micrófono y preguntar. ¿Por qué avancé tan rápidamente? Porque vamos a detenernos en algunas probabilidades que tienen mayor uso. Y vamos a ver ahora la probabilidad de sobrevivencia temporaria de N. ¿Sí?
¿Qué es la probabilidad de sobrevivencia temporaria de n? La defino, yo a veces voy a dar definiciones, estas definiciones las van a encontrar. Mi idea es que entiendan los conceptos fundamentalmente. Es la probabilidad que tiene una persona del grupo inicial, ¿sí? O sea, persona de edad X, que de sobrevivir n años más, es decir, de sobrevivir hasta la edad X más n. Obsérvese que se simboliza como NP sub X, ¿sí? Y tendrá casos favorables, personas que llegan con vida a la edad de X más N, L sub X más N, sobre casos posibles L sub X, ¿sí? Entonces, fíjense, yo estoy hablando de la probabilidad que tiene una persona de edad de X. Supongamos, como decíamos recién, una persona de 30 años, de vivir, sobrevivir hasta la edad de X más N. Digamos, por ejemplo, hasta la edad de 50. ¿Cuál sería mi n? En ese caso serían 20, porque serían x es igual a 30, ¿sí? Más n, que son 20, estamos hablando de una persona de 50 años. Serían entonces los casos favorables, personas de 50 años, sobre los casos posibles, personas, cantidad de personas, repito, cantidad de personas del grupo inicial, o sea, cantidad de personas que tenían exactamente 30 años. Esta probabilidad se utiliza muchísimo en los seguros en caso de vida, ¿sí? Por lo cual yo por eso estoy remarcando y poniendo énfasis en la misma. ¿Tá? Luego tengo, por otro lado, la probabilidad de fallecimiento temporaria de n. ¿Sí? Acá estamos hablando de una probabilidad de fallecimiento. ¿Cuál sería esta probabilidad? Es la probabilidad que tiene una persona del grupo inicial, una persona de edad X, de fallecer, ¿sí? Antes de cumplir la edad de X más N. ¿Sí? ¿Se entiende? Personas que fallecen entre las edades X y X más N. ¿Qué probabilidad existe? Para eso tomo los casos favorables. ¿Cuáles serían? Las personas que fallecen entre X y X más N, de ahí que hablamos de L sub X menos L sub X más N, sobre los casos posibles, que es L sub X. Esta probabilidad tiende a confundirse con otra que utilizamos muchísimo y trato de diferenciarla. La otra probabilidad es la probabilidad de fallecimiento diferida de n, que simbolizamos como n barra q sub x. Esta se utiliza muchísimo en los seguros de vida, mal llamados seguros de vida, que serían los seguros en caso de muerte específicamente. Esta probabilidad está definida como la probabilidad que tienen las personas de un grupo inicial de edad X, o sea, los L sub X, de fallecer luego de transcurrido n años en el año inmediato siguiente. O sea, ¿entre qué edades? Entre las edades X más N y X más N más 1. Fíjense en el numerador. Yo les había dicho que los complicaba un poquito el tema de que acá estábamos hablando de un intervalo de tiempo, ¿sí? ¿Qué queremos decir en el numerador D sub X más N? Son personas que fallecen entre las edades X más N y X más N más 1. Pero lo estamos comparando o relacionando con ¿qué? ¿Sí? Con las personas que tenían exactamente la edad X. Entonces, vuelvo a la definición para que se entienda el concepto. Personas que habiendo cumplido la edad X, ¿sí? Fallecen luego de transcurrido N años en el año inmediato siguiente. ¿Entre qué edades? Entre las edades X más N y X más N más 1. Esta probabilidad de fallecimiento diferida se utiliza bastante, repito, en los seguros en caso de muerte. Yo con el afán de ir avanzando y tratando de que lleguemos a ver cuestiones más o menos prácticas. Profe, Sí, una duda. Un sí. ejemplo del caso este de la probabilidad de fallecimiento diferida sería, supongamos en el ejemplo anterior, que decíamos que nuestro L de X más N son personas que llegan a los 50 años. Digamos que sería en este caso la probabilidad de la persona que tenga de fallecer a los 51 años, del grupo de las personas de 30 años. Perdón, si tomamos L sub X como de edad de 30 años, serían las personas que fallecen entre los 50 y 51 años.
Ah, ¿Sí? bien, 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 bien. ¿Ah? Sí, profe. Bien, me gusta la Gracias. pregunta porque me interesa porque esto sirve para aclarar los conceptos, ¿sí? O sea, personas que fallecen entre los 50 o 51 años. Fíjense que el diferimiento está referido a los 20 años esos en cuestión. Yo difiero, transcurrido N años. ¿Cuántos serían los N años en el ejemplo que estábamos dando? 20 años, ¿sí? O sea, desde los 30 hasta más los 20 años de diferimiento, estoy hablando de 50 años. Pero fallecen luego de transcurrido N años en el año inmediato siguiente, antes de cumplir la edad X más N más 1, antes de cumplir los 51 años. Repito, no solo no me molesta, sino que me interesa para ver si van entendiendo que realicen preguntas. Analizadas todas estas probabilidades, que repito, nos van a servir para trabajar con los distintos seguros, tenemos otro tema que es la tasa instantánea de mortalidad. Yo simplemente voy a marcar que tiene un interés la tasa instantánea de mortalidad, algunos pueden pensar teórico, que está vinculado con la formulación de lo que vimos inicialmente como la función de sobrevivencia. Esta tasa instantánea de mortalidad no la vamos a desarrollar, yo les dejo las diapositivas para que ustedes vean el desarrollo. La idea es similar a la que veíamos en la tasa instantánea de interés. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar de minimizar, ¿sí?, el instante de tiempo. O sea, el D sub X, si ustedes recuerdan, era el intervalo, ¿sí?, que consideraba las personas que tienen edad X que no alcanzaban a cumplir la edad X más 1. ¿Qué pasa si en vez de considerar un periodo de tiempo, tomo un intervalo más chico de tiempo, considero un 1 más t? ¿Y qué pasa si ese intervalo de tiempo lo minimizo? Si yo ese intervalo de tiempo lo minimizo y después lo multiplico por la cantidad de subperiodos, o sea, tomo un subperiodo de tiempo, ¿sí?, y después lo anualizo, voy a obtener la tasa instantánea de mortalidad a la que voy a simbolizar como mu sub x. Y tomando límites, voy a llegar al valor de mi tasa instantánea de mortalidad, que no es otra cosa que la derivada del logaritmo neperiano de L sub x sobre D sub x. Yo en estos temas voy un poco rápido y les dejo a ustedes la tarea de que analicen el desarrollo matemático, ¿sí? ¿Por qué me interesa llegar simplemente a esta cuestión de definir qué es mu sub x? Porque fíjense que acá estamos haciendo referencia a L sub x. ¿Y por qué esa referencia me marca que hay una vinculación entre la tasa instantánea de mortalidad y la función de sobrevivencia L sub x? Esa vinculación puede ser una vinculación analítico-matemática, como la que estamos viendo acá, es una vinculación gráfica, que voy a tratar también de mostrársela, y también es una vinculación conceptual. ¿Por qué? Porque obviamente, mientras mayor sea la tasa instantánea de mortalidad, menor va a ser, o mayor va a ser la disminución, o más brusca, perdón, va a ser la disminución de la función de sobrevivencia. A mayor probabilidad de mortalidad, lógicamente, más bruscamente va a ser el descenso de la cantidad de personas que sobreviven, o sea, más brusco va a ser la pendiente de la función de sobrevivencia. ¿Y por qué, a qué viene toda esta vinculación o para qué me puede servir? Y acá viene, en esto también voy a ir rápido, ha sido pretensión de los actuarios buscar un formato, una forma que tenga la función de sobrevivencia. Hasta ahora nosotros habíamos dicho L sub X, habíamos visto cómo esa función de sobrevivencia tenía una forma decreciente, era una función decreciente. Pero no le dimos un formato como le dimos, por ejemplo, a D sub X. D sub X dijimos que era igual a L sub X menos L sub X más 1. No existe una formulación para L sub X. Los actuarios buscaron esa formulación y usaron para eso, ¿qué cosa? Usaron la tasa instantánea de mortalidad a través de la vinculación a que hacía referencia hace un momento, ¿sí? Entonces, a través de distintas hipótesis que se fueron realizando y que muy bien describe González Galé, que es la bibliografía básica de este tema, elementos de cálculo actuarial, ¿sí? Fueron desarrollando y buscaron un formato primero de qué cosa, de la tasa instantánea de mortalidad, y dijeron que
ya en la segunda hipótesis, que la vida de las personas depende del azar o envejecimiento, ¿sí? Que necesariamente había que considerar la probabilidad de fallecimiento, en esa probabilidad de fallecimiento, al azar, y dijeron que esta era una constante cuyo valor estaba obviamente, como era el azar, entre 0 y 1. También debían considerarse la influencia de la mortalidad infantil, que era un valor negativo, ¿sí? Y que también había que tomar un factor de corrección también entre 0 y 1, que llamaron B, para considerar que la probabilidad de los fallecimientos de los recién nacidos, que la probabilidad de fallecimiento de los recién nacidos sea igual a 1. Y llegaron a una formulación de la tasa instantánea de mortalidad, que es igual a más H por X, no sub X, más B por C elevado a la X. C es el envejecimiento, fíjense que es una función exponencial, ¿sí? H es un valor negativo, lo que me hace que la función decrezca, y tanto A como B son una constante, ¿sí? A partir de esta cuestión y de la idea que recién dimos que la función de la tasa instantánea era la derivada logarítmica de la función L sub X, integrando llegaron a un modelo, ¿sí? Insisto, buscaron una formulación y lograron hacer una formulación de una expresión analítica de la función de sobrevivencia, ¿sí? Donde intervenían tanto el azar, la mortalidad infantil y la vejez. Repito, ¿sí? No vamos a hacer todo el desarrollo, esto a través de la integración se llegaría a esta expresión, pero es un poco para que vean que existe una formulación de la tasa instantánea, de la función de sobrevivencia a partir de la tasa instantánea de mortalidad. De hecho, la tasa instantánea de mortalidad tiene prácticamente la misma forma que la función tiene un parecido, tiene pequeñas diferencias con la función o la tasa de sobrevivencia, la tasa o probabilidad de sobrevivencia. ¿Sí? Fíjense que tiene una forma de J y, repito, me va indicando la cantidad, cuál es la probabilidad de que una persona fallezca en el instante de tiempo, considerando siempre que el número de personas se mantiene constante, es decir, la cantidad de personas en cuestión se mantiene constante, reemplazándose las personas que fallecen por otras de la misma edad. Esta relación perdón, me fui un poquito, se me fue la gráfica. Yo les decía que hay una vinculación entre la función de sobrevivencia y la tasa de instantánea de mortalidad, es decir, baja más bruscamente cuando es mayor la tasa instantánea de mortalidad. Fíjense que la tasa instantánea de mortalidad, C sub X, ¿sí? Elevado a la X, que es el envejecimiento, ¿sí? Me va marcando un crecimiento exponencial. A y B son constantes, y H, que es un valor negativo, es el que me genera en los primeros años que el decrecimiento sea más brusco, ¿sí? ¿Está? Esa es la explicación de por qué tiene esta forma la tasa instantánea de mortalidad. Bien, yo avancé medio rápido en estos temas para llegar a algunos que no les digo que tienen mayor importancia, porque no podemos, sin lo que hemos visto hasta ahora, avanzar en esto, pero para tratar de analizar los contratos de seguro, que es uno de los temas que seguramente tienen más vinculación con el cálculo actuarial. Veamos qué necesitamos para avanzar en esto. Nosotros, o ustedes mejor dicho, ya han visto lo que es una renta cierta. Acabamos de ver cuáles son las funciones biométricas. Y por otro lado, vimos las probabilidades de sobrevivencia y fallecimiento. Todos estos conocimientos me van a servir para avanzar en los contratos de seguro. ¿Y qué son los contratos de seguro? Los contratos de seguro, en principio, son contratos aleatorios, consensuales, bilaterales y obligatorios, ¿sí? Y onerosos, perdón, por el cual el asegurador se compromete, a cambio de una prima que paga el asegurado, a resarcir a si es que ocurre el evento
previsto. ¿Se entiende? El asegurador, ya vamos a avanzar sobre cada una de estas partes, se compromete a resarcir al asegurado a cambio de ¿qué? Del cobro, ¿sí? De una suma, ¿sí? Del cobro de una suma que vamos a llamar prima, si es que ocurre el evento previsto. ¿Cuál es el evento previsto en el caso de los seguros de vida? En el caso de los seguros de vida, ¿sí? El evento previsto está vinculado con la vida de las personas, sea la sobrevivencia o sea el fallecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en ambos casos, y si sabemos que la persona va a sobrevivir o va a fallecer, lo que no sabemos es cuándo se va a producir el fallecimiento o si esa persona va a seguir el fallecimiento. Estos hechos son inevitables, ¿sí? Pero lo que no sabemos es la oportunidad de la ocurrencia. Esa oportunidad de la ocurrencia va a tratar de minimizarse a través del conocimiento de las probabilidades y de los valores que hemos visto anteriormente. Este contrato de seguro, ¿cómo se instrumenta? Se instrumenta a través de una póliza. ¿Y esa póliza qué es lo que tiene? Es decir, el instrumento material del contrato de seguro es la póliza. ¿Qué vamos a encontrar en una póliza? Por un lado vamos a encontrar las personas que intervienen. El asegurado, ¿sí? Que es la persona que contrata el seguro. El asegurador, que es la persona que se obliga a resarcir al asegurado si es que ocurre el evento previsto. ¿A cambio de qué otra cosa va a aparecer en la póliza? ¿Sí? Va a aparecer el pago que periódicamente, o que una sola vez, ya vamos a ver qué es lo que queremos decir con esto, va a tener que hacer el asegurado al asegurador, ¿sí? Como prestación por parte de él. La contraprestación es el pago del premio, ¿sí? El premio, o si es que ocurre, se denomina premio también, o algunos casos lo van a ver, capital asegurado, que tiene derecho a cobrar el asegurado si es que ocurre el evento previsto. Bien, yo les hablé de prima hasta ahora, y en realidad el concepto de prima está, es decir, muy genéricamente, lo podemos definir como el cobro que realiza el asegurador por asumir el riesgo. Es el cobro que va a tomar el asegurador por asumir el riesgo, visto de la otra parte, el pago que va a hacer el asegurado periódicamente para tener derecho a percibir el premio o capital asegurado si es que ocurre el evento previsto. Pero está vinculado a la idea de riesgo. En la póliza, de hecho, va a estar referenciado ese riesgo y va a estar referenciado el evento, que va a ser la vida o el fallecimiento del asegurado. Pero también va a estar indicado cuál es el capital asegurado, o sea, cuál es el premio, y también en la póliza va a haber otros elementos. Va a estar el gasto administrativo, va a estar la utilidad del asegurador, o sea, en el valor de esa prima van a estar incluidos, aparte del concepto de riesgo, van a estar incluidos, me expresé mal, clarifico la idea, perdón chicos, es decir, en la prima, ¿sí? Que es el pago que realiza el asegurador al asegurado, va a estar incluido el valor riesgo, o sea, el riesgo que toma, que está vinculado a los conceptos de probabilidad que veíamos recién, y también van a haber otros conceptos como gastos administrativos, utilidad del asegurador, impuestos e incluso intereses, ¿sí? Esos elementos, ¿sí? Nosotros en principio no vamos a analizarlo porque vamos a hablar de prima pura. ¿Cuál es la prima pura? La que solo tiene en consideración el factor riesgo. Después, a partir de la prima pura, podemos hablar de primas de tarifa, que son las primas que tienen los otros conceptos a que yo hacía referencia, que son la utilidad, los gastos, ¿sí? También vamos a hablar de prima única, o sea, ¿a qué nos referimos en principio con prima única? Prima única está referido a cómo se paga esa prima. Esa prima única sería una prima que se paga de una sola vez. ¿Cuándo? Al momento de firmar el contrato, o sea, al momento inicial. Entonces, cuando hablamos de prima única pura, estamos hablando de una prima que se paga, ¿sí? Por única vez,
¿sí? O de un solo pago al inicio del contrato, y cuando hablamos de que es pura, estamos refiriéndonos a que solo estamos considerando en el valor de la misma al elemento o factor riesgo, ¿sí? No están los otros conceptos. ¿Y por qué hacemos referencia a prima única pura? Porque vamos a analizar nosotros los distintos contratos de seguro a partir del concepto de primas puras o primas únicas. Después vamos a avanzar en primas periódicas para diferenciar a esta de la prima única, pero no vamos a avanzar mucho en las primas de tarifa. Bien, yo dije que los seguros, y si ustedes ven ahí, tienen una gran división, los seguros en caso de vida y los seguros en caso de muerte. Los seguros en caso de vida, ¿sí? En esta gran clasificación, básicamente están vinculados o están referidos a la sobrevivencia de las personas. O sea, son seguros que se abonan en caso de sobrevivencia de las personas. Los seguros en caso de muerte, curiosamente se llaman seguros de vida o contradictoriamente se llaman seguros de vida y están vinculados con el fallecimiento del asegurado, ¿sí? Yo sé que suena feo esto de hablar de sobrevivencia y de fallecimiento, pero bueno, es la realidad de cuando hablamos de seguro de vida, obviamente está en juego la vida de las personas y tenemos que hablar de esto, ¿sí? Vamos entonces a empezar a analizar los distintos seguros. En principio vamos a hablar de los seguros en caso de vida, o sea, los seguros que tienen en cuenta la sobrevivencia del asegurado. Y vamos a empezar a hablar de el primero de estos seguros que de los contratos de seguro que vamos a analizar, es el seguro del capital diferido, ¿sí? Es el más sencillo de todos los contratos de seguro, ¿sí? Es una operación actuarial simple y lo vamos a simbolizar como N sub X, tal como está referenciado, ¿sí? En la diapositiva. Como ustedes pueden verlo, N sub X. ¿Y qué es lo que es? Yo se lo explico primeramente y después se lo defino para que vayan. Y acá viene otra, perdón, antes de definirlo, yo voy a hablar, y cuando los defina voy a hablar de prima única pura. Ustedes, aparte de pensar en prima única pura, piensen de que hablar de prima única pura, estoy hablando de un valor actual. O sea, prima única pura que pagaría una persona, el asegurado, ¿sí? No una persona, el asegurado de edad X, estamos hablando de cuál es el valor actual de ese derecho que tiene a percibir de acá a un tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la contraprestación? ¿Cuál es el valor actual de la contraprestación futura? O sea, vamos a definirlo como hace González Galé mayormente, como primas únicas puras, pero no dejen de pensar en la otra cara de la moneda, digo yo siempre, ¿sí? De pensar el mismo como un valor actual. Entonces decimos que el capital diferido es la prima única pura que paga ¿quién? Un asegurado de edad X. Paga el asegurado de edad X. ¿Para qué? Para que el asegurador le abone la suma de un peso, y acá hablamos de un peso y ya vamos a ver que lo definimos en términos de unidades monetarias para después cuantificarlo, ¿sí? Pues, por sumas mayores a través de un simple producto. Vuelvo sobre el concepto, me paré en el peso. Prima única pura que pague el asegurado de edad X para que el asegurado le abone la suma de un peso dentro de N años si es que esta persona de edad X que contrate el seguro se encuentra con vida, ¿sí? Yo quiero destacar que en este concepto tienen que estar todos los elementos. Muchas veces ustedes lo conceptualizan esto a media. Prima única pura que paga el asegurado para que pague la suma de un peso dentro de N años. Pero si no agrego que se encuentre con vida, ¿sí? Me está faltando el elemento fundamental que hace al cálculo actuarial, que es la probabilidad de que esa persona sobreviva hasta la edad de X más N. Definido así el concepto de capital diferido, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los elementos. Fíjense que tengo por un lado el capital asegurado o premio. Digo que es un peso, ¿sí? ¿Qué otro elemento tengo? Ese peso, ¿cuándo se va a pagar? Dentro de N años. Con lo cual, si yo quiero saber cuánto vale hoy, cuál es el valor actual o cuál es la prima única pura que tiene que pagar el asegurador, lo voy a tener que actualizar a ese peso, ¿sí? Entonces voy a tener un factor de descuento o actualización
que ustedes obviamente conocen por lo que ya hemos estado trabajando, ¿sí?, en el cálculo financiero, y le vamos a agregar como otro elemento a la probabilidad de sobrevivencia pertinente, que en este caso es la probabilidad de sobrevivencia temporaria de n. Si ustedes recuerdan, cuando vimos hace un rato, vimos, ¿sí?, la probabilidad de que una persona de edad X, ¿sí?, de un grupo inicial, sobreviva, ¿sí?, hasta la edad de X más n, o sea, n años más. Esa probabilidad de sobrevivencia, ¿sí?, es la probabilidad de sobrevivencia temporaria de n. Gráficamente, yo sé que este gráfico después lo reproduce en textual, me interesa de todos modos que lo veamos, ¿sí? Fíjense que ¿qué tengo? Yo tengo ese peso, y ese peso es el único pago que existe. Acá en el medio existen, y acá estamos entrando ya a pensar o ver un gráfico de cálculo actuarial, donde tengo dos cosas, tengo tiempo y tengo edades. Fíjense que tengo acá abajo de la recta de tiempo, tengo por un lado 0, 1, 2, 3, 4, n-1 y n, que está referido a qué cosa, al tiempo transcurrido. Y tengo por otro lado las edades, x, x más 1, x más 2, hasta la edad x más n. Ahora, acá en el medio, en estos periodos de tiempo, ¿sí?, no hay pagos ni cobros. ¿Por qué? Porque es una operación simple. Este peso que está acá, es el que yo tengo que calcular cuánto vale hoy, ¿sí? ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuándo es hoy? Al momento que contrato el seguro. En ese momento que tengo que calcular la prima única pura que el asegurado tiene que pagar, ¿sí? ¿Cuánto tiene que pagar? Fíjense que acá estamos considerando simplemente cuánto vale hoy ese peso, sin considerar si aparte tiene que pagar otros gastos administrativos, otras cosas, porque estamos hablando de prima pura. Prima única, ¿por qué? Porque se pagaría en el momento del contrato que es en cero, ¿sí? Esta sería mi época de evaluación. Como ustedes veían, no quiero hablar de renta, porque no es una renta, al contrario, es un pago único. Sería el momento en que yo calculo, ¿sí?, ese peso o ese valor actual. Ahora, ese valor actual lo voy a cobrar ese peso siempre y cuando, ¿qué suceda? La persona se encuentre con vida. Entonces, voy a tomar, ¿sí?, que n sub x, el modelo matemático va a ser el peso ese actualizado, este b elevado a la n es el peso actualizado, ¿sí? ¿Por qué? Por la probabilidad de sobrevivencia temporaria. ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivencia temporaria? L sub x más n sobre L sub x, ¿sí? Entonces, tengo acá el modelito que me permite calcular cuánto vale ese peso, ¿sí?, a este momento. Repito, y esto lo repito todos los años hasta el hartazgo, y me doy con muchas veces que efectivamente ustedes hacen el gráfico del capital diferido y toman pagos de un peso en cada uno de estos periodos. Este no es una renta, como vamos a ver más adelante, una renta vitalicia. Esta es una operación actuarial simple. Estoy calculando cuánto vale ese peso hoy. Repito, y quizás estoy siendo reiterativo, pero es para que ustedes diferencien con las rentas que vamos a ver más adelante. Espero que se haya entendido el modelo matemático. Por favor, si hay alguna duda, consulten, ¿sí?, porque este es un tipo de contrato de seguro, ¿sí? Vamos a tratar de ejemplificarlo. Persona de 30 años, estoy eligiendo la edad de 30 años, ¿sí?, quiere contratar un seguro para que se pague un peso si él está con vida a los 50 años de edad, ¿sí? ¿Cuándo le van a pagar ese peso? A los 50 años. Pero para que le paguen ese peso a los 50 años, él paga una prima hoy día, que es una prima única y es pura, ¿sí?, que va a consistir en actualizar ese valor durante ¿cuántos periodos? Durante 20 años. Fíjense que acá está elevado a la n, y van a transcurrir desde mis 30 años hasta mis 50, 20 periodos, ¿sí? Y el L sub X más N va a ser un L, va a ser, el X más N va a ser de valor 50, que van a ser mi edad de 30 más los N años del diferimiento. Este es un capital diferido en N años, ¿sí? Fíjense que este es un capital diferido en N años. Yo podría hablar de un capital diferido en 1 año, en 2 años, en 3 años. Lo que estamos viendo acá es un capital diferido en N años. Sobre los casos posibles, que en este caso serían la cantidad de personas que tienen 30 años.
Espero que se haya entendido y por las dudas, hay otra cuestión. Hay veces se piensa que o se relaciona el concepto, sobre todo la simbología E, con la idea de esperanza matemática. Sí está vinculado con la esperanza matemática, pero no el símbolo E. El símbolo E en este caso viene de la palabra inglesa endowment, no viene, o sea, dotes es la idea. Endowment es dote en términos ingleses, pero no no está vinculado con el concepto de esperanza matemática, a pesar de que conceptualmente el capital diferido es una esperanza matemática. Recuerden que ustedes una esperanza matemática no es otra cosa que la probabilidad de un suceso multiplicado por su valor. Y este es un caso muy particular de esperanza matemática, porque es la probabilidad de un suceso multiplicado por su valor, pero con la particularidad, ¿sí?, que ese valor no es un valor cualquiera, es un valor financiero, es un valor actual. Fíjense, este B sub n es un valor financiero, es un valor actual, ¿sí? De hecho, ustedes pueden encontrar cierta analogía entre este concepto de capital diferido con el concepto de valor actual. Y cuando digo que pueden encontrar cierta analogía, es que en realidad es un valor actual, es el valor actual de ese peso, pero necesariamente, y se parecen también, que otra similitud tienen, que son operaciones simples. Las dos son operaciones simples, una operación financiera simple y una operación actuarial simple. La diferencia que acá está introducido el cálculo actuarial o las probabilidades para minimizar el azar, como decíamos inicialmente, que es la probabilidad de sobrevivencia. Esa probabilidad es un valor entre 0 y 1, con lo cual necesariamente el valor que tengamos como capital diferido, si lo comparamos con un valor actual financiero, es un valor menor. ¿Por qué es un valor menor? Porque está multiplicado por un valor que está comprendido entre 0 y 1. Existe otra forma de analizar el capital diferido, ¿sí? Es un método que se conoce como método euleriano. ¿Por qué? Porque lo desarrolló un actuario llamado Euler, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esta forma de desarrollar el capital diferido? ¿Sí? Lo que hace es igualar el compromiso de los asegurados con el compromiso del asegurador. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el compromiso de los asegurados? El compromiso de los asegurados es pagar una prima. Esa prima, ¿sí?, esa prima única pura es NE sub X, ¿sí? ¿Quiénes la van a pagar? ¿Qué cantidad de personas la van a pagar? ¿Sí? Esto es peso, NE sub X es peso, ¿sí? Y L sub X es cantidad de personas que tienen la edad de X que van a pagar al momento de firma del contrato, ¿sí?, la prima. Entonces yo tengo los L sub X por la prima que tienen que pagar, me da el compromiso total de los asegurados, ¿sí? ¿Y cuál es el compromiso del asegurador? El compromiso del asegurador es pagar el peso, pero acá lo estoy igualando, ese peso tiene que estar calculado al mismo momento, ¿sí? Con lo cual ese peso va a estar actualizado, va a ser B elevado a la N, o sea, un peso por B elevado a la N, ¿sí? ¿Y a quiénes le va a pagar ese peso? Ese peso se lo va a pagar a las personas que estén con vida a la edad de X más N. ¿Quiénes son? Los L sub X más N, ¿sí? Por lo que yo igualo ambas expresiones y puedo despejar, ¿sí?, el valor de mi prima única pura de este capital diferido, y despejando llego a la misma ecuación, al mismo modelo matemático que habíamos llegado anteriormente. N sub X igual a B elevado a la N por L sub X más N sobre L sub X, que es la probabilidad temporaria de sobrevivencia. Espero que se haya entendido el concepto de capital diferido, porque lo vamos a utilizar, ¿sí?, no exactamente al capital diferido en N, sino en capital diferido en distintos periodos, para analizar las rentas vitalicias que vemos más adelante. Para seguirlos ubicando y no se pierdan, seguimos analizando y vamos a seguir analizando, por lo menos en la idea de la clase de hoy día, vamos a analizar seguros, en caso de vida. Hay otra cuestión que pretendo simplemente enunciarla para que vean, porque aparte es como aparecen en las tablas de mortalidad. Muchas veces el cálculo y sobre todo en las rentas, no tanto en el capital diferido, es muy extenso. Entonces, en las tablas aparecen lo que se llaman valores de conmutación. ¿Qué es un valor de conmutación?
El valor de conmutación es el resultado de un extenso cálculo. O sea, el resultado de un extenso cálculo se reemplaza, se realiza el cálculo y es colocado en la tabla, ¿sí?, como expresión de un valor. Es decir, ese valor se reemplaza, se conmuta, ¿sí?, el resultado del cálculo y se lo coloca en la tabla. ¿Cómo se obtiene ese valor de conmutación? Ese valor de conmutación que aparece en las tablas se lo obtiene en general multiplicando numerador y denominador por b a la x. En este caso, yo multiplico numerador y denominador por b a la x, ¿sí?, y reemplazo, ¿sí?, esta expresión b sub x más n por l sub x más n va a ser reemplazado en este caso, porque estoy analizando que es el capital diferido, por un valor, una expresión, perdón, que es una D mayúscula, tomando como subíndice el subíndice de L, ¿sí? Entonces será D sub X más N sobre D sub X. Entonces, cuando yo voy a una tabla, ¿sí?, ya lo vamos a ver más adelante, cuando yo voy a una tabla de mortalidad, busco, en vez de ver todo el resultado, busco para obtener el valor de un capital diferido, ¿sí?, el valor de una prima única pura de un capital diferido, ¿sí?, voy y busco los valores de D, ¿sí?, y veo cuál es el valor de D para la edad de X más N, y veo cuál es el valor de D para la edad de X. Estos valores de conmutación están calculados generalmente a una tasa de interés del 4% anual, ¿sí? Son tasas lógicas y razonables para un mercado normal, digamos, ¿sí?, para una situación de liquidez normal. Entonces, planteado esto, vamos a hacer referencia a estos valores de conmutación y vamos a ver de algún modo cómo se calculan para que ustedes tengan una referencia y cuando lo vean en la tabla sepan de qué estamos hablando. Muchas veces ustedes se aprenden de memoria los valores de conmutación. A mí particularmente, o en general en la cátedra hablamos que nos interesa mucho más que entiendan estos conceptos que están acá. O sea, si ustedes me dicen n sub x igual a d sub x más n sobre d sub x, a mí me dicen mucho menos que me digan eso, que me expliquen n sub x igual a b elevado a la n por l sub x más n sobre l sub x, y aquí estamos refiriéndonos, ¿sí? O sea, porque acá está el concepto. Este es simplemente un valor de un cálculo, ¿sí? Bien, hasta acá hemos visto capital diferido, que es un seguro en caso de vida, ¿sí? No sé si estoy yendo muy rápido, si son muchos conceptos de golpe, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo para avanzar, ¿sí? Así que vamos a tener que seguir este ritmo, ¿sí? Veamos, vamos a entrar a ver ya las rentas vitalicias. Como su nombre se indica, son rentas que están vinculadas o tienen que ver con la sobrevivencia del asegurado, ¿sí? Ustedes hasta ahora han visto el concepto de rentas y cuando vimos la clasificación de rentas, ustedes recuerdan que vimos las rentas ciertas o inciertas. Entramos acá al campo de las rentas inciertas y en particular de las rentas vitalicias, esta es la renta vinculada con la sobrevivencia del asegurado. De hecho, la simbología que vamos a utilizar para una renta vitalicia inmediata vencida es A sub X, ¿sí? Fíjense que acá desapareció el famoso sombrerito de la renta. Desapareció el famoso sombrerito de la renta, ¿por qué? Porque ya no es cierto, ¿sí? Es más, y ya no aparece N, aparece X, que está vinculado con la edad del asegurado o del grupo inicial que toma el seguro. Bien, vamos a ver, ¿cuál sería una renta vitalicia inmediata? Yo voy a definirlo, me interesa definirlo y después vuelvo sobre el mismo concepto con un ejemplo y para que ustedes traten de entenderlo. La renta vitalicia inmediata sería, ¿qué cosa? La prima única pura, piensen ustedes siempre que también estamos hablando de valor actual, que paga ¿quién? Paga un asegurado. ¿De qué edad? De edad X. ¿Para qué? Para que el asegurador le pague a fin de cada año, esto es porque es vencida, la suma de un peso siempre que el asegurador, repito, discúlpeme, me trabé. La prima única pura que paga el asegurado, ¿sí?,
para que el asegurador le abone a fin de cada año la suma de un peso siempre que se encuentre con vida o mientras se encuentre con vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Prima única pura para que el asegurado, el asegurado, cuando lo paga en el momento cero, para que el asegurador le abone la suma de un peso a fin de cada año, ¿sí? Siempre que el asegurado se encuentre con vida. Vamos a tratar de dar un ejemplo. Persona de 30 años contrata un seguro, ¿para qué? Para fin de cada año, ¿sí? El asegurador me abone un peso, ¿sí? Siempre y cuando yo siga con vida. ¿Hasta qué edad? Mientras viva. O sea, es probable que yo siga con vida hasta la máxima edad. ¿Cuál es la máxima edad? Omega. Veamos en el gráfico de qué estamos hablando. Repito, gráfico actuarial. Tengo tanto edades como tiempo. Acá tengo edades, ¿sí? X más 1, X más 2, X más 3, X más 4. Última edad omega, penúltimo omega menos 1. Tiempo 0, 1, 2, 3, 4. Fíjense que el tiempo máximo es omega menos X. Es lógico. La máxima edad es omega, la primera edad es X. El tiempo transcurrido es omega menos X. ¿Sí? ¿Cómo va a ser entonces este valor? Yo lo que tengo que calcular es cuál es el valor actual de esto, o lo que es lo mismo, la prima única pura que va a pagar el asegurado. ¿Sí? Esto que es válido para un peso podría ser válido para 100, 200, 300, con lo cual yo puedo obtener este valor y después multiplicarlo por el valor correspondiente del capital asegurado. Este sería el capital asegurado que periódicamente se tiene que pagar el asegurador y cobrar el asegurado. ¿Cómo lo puedo calcular? A través, ¿sí?, del cálculo de los valores actuales. Tengo acá que mi conexión es inestable, ¿me están escuchando, chicos? ¿Sí? Espero que me estén escuchando. Ahí dijeron que no se te escuchó, Marcelo, así que va a tener que repetir todo este último concepto. Uy, gracias, Gustavo, gracias. ¿Sí? Hasta el gráfico, hasta la explicación. Después Bien. del que explicaste el gráfico. Muchas gracias, Gustavo. Vuelvo sobre el gráfico entonces, ¿sí? Fíjense que lo que yo tengo acá, ¿sí? Esto que tengo acá es, lo que voy a calcular es el valor actual o prima única pura que paga el asegurado de edad X. Voy a tener, ¿sí?, que cada uno de estos pesos que va a pagar el asegurador tiene un valor actual. Ese valor actual lo tengo que calcular. Ese valor actual no es un valor actual común, como el que veíamos en el cálculo financiero, es un valor actual actuarial. Y el valor actual actuarial no es otra cosa que un capital diferido. No va a ser un capital diferido en N, como vimos hace un rato. Va a ser un capital diferido en 1, un capital diferido en 2, ¿sí? Cuando digo diferido en 1 es diferido en un periodo, diferido en 2 periodos, ¿sí? Diferido en omega menos X periodos. Estamos hablando de diferimiento en el tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver que lo que yo voy a tener en este caso va a ser una suma de capitales diferidos. El valor actual de mi renta o el valor de mi prima única pura no es otra cosa que una suma de capitales diferidos. Vamos a tratar, antes de ver la sumatoria, de verlo secuencialmente esta cuestión. Fíjense que el valor actual de este peso, ¿a qué va a ser igual? Al valor actual, b elevado a la 1. ¿Por qué? Por la probabilidad que las personas que tengan la edad de X sobrevivan un año más, sobrevivan hasta la edad de X más 1, o sea, L sub X más 1 sobre L sub X. El segundo capital diferido, que es un capital diferido en 2, va a ser B al cuadrado. Fíjense que la potencia, el exponente acá, está referido a la cantidad de periodos que yo tengo que actualizar. Y sin embargo, cuando hablo de el subíndice de esta expresión, está referido a la edad que tienen las personas que sobreviven. Serían los L sub X más 2 sobre los L sub X. El tercer capital diferido es B al cubo multiplicado por la correspondiente probabilidad de sobrevivencia. Fíjense, son sumas de capitales diferidos. Y acá me voy a los dos últimos. El penúltimo sería B elevado a la omega menos X menos 1, es tiempo, por L sub omega menos 1 sobre L sub X. Más, fíjense el último, tiene una particularidad y por eso tiene ahí un numerito ahí.
más b elevado a la omega menos x, ¿sí? Por L sub omega sobre L sub x. Fíjense que los L sub omega, ¿sí? Vimos inicialmente que los L sub omega son 0, o sea, la cantidad de personas que tienen la edad, la última edad, los 102 años, no existen, son 102, con lo cual todo este último sumando se me hace igual a 0. Lo aclaro porque va a estar vinculado con las rentas vitalicias adelantadas. Bien, hecho esta suma de capitales diferidos, la puedo expresar como el capital, la sumatoria de los capitales diferidos t sub x desde t igual a 1 hasta omega menos x. Yo podría haber puesto acá también omega menos x menos 1. ¿Por qué? Porque el último sumando, como les dije, da 0. Esto tiene su expresión como valor de conmutación y lo analizamos, se los explico un poquito más, creo, en la próxima diapositiva o en alguna diapositiva que está más adelante, como n sub x más 1 sobre d sub x. Yo estoy tratando de ver dónde está, pero más adelante vamos a llegar a este valor de este capital diferido, ¿sí? Perdón, a este valor de conmutación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? Va a ser la suma de todas estas expresiones multiplicada cada sumando por b elevado a la x y dividido por b elevado a la x. Ya vamos a verlo más adelante cómo se llega a ese valor de conmutación. Bien, estamos en la renta inmediata vencida. Vamos a ver ahora, ¿sí? La que sigue es una renta diferida de n vencida. Diferida de n vencida, ¿sí? Se simboliza como n barra a sub x. ¿Sí? Y yo la defino primero y vamos, fíjense que la definición yo nunca y no les pido que no la estudien de memoria. Veamos. Prima única pura, que paga quién, siempre pensemos, paga quién, el asegurado. La prima la paga el asegurado. ¿Para qué? Para que el asegurador le abone la suma de un peso al asegurado a partir del enésimo año, ¿sí? A partir del enésimo año, mientras se encuentre con vida. Trato de, a este concepto, de dar un ejemplo. Persona de 30 años, ¿sí? Que contrata esta renta vitalicia diferida. Va a pagarle, el asegurado, perdón, va a cobrar, ¿sí? El peso a partir de los 50 años recién, siempre que se encuentre con vida, ¿sí? O sea, a partir de los 50 años y puede cobrarlo hasta la edad omega, o sea, hasta la última edad. Pero entre los 30 y los 50 años no lo va a cobrar. ¿Tá? Yo me olvidaba un poco decirle que todas estas rentas vitalicias tuvieron un auge muy grande y de hecho había muchos contratos o se contrataban rentas vitalicias. Hoy de algún modo, ahora con la pandemia todo se ha un poco desinflado. De hecho, estaban volviendo a reflotarse la contratación de muchas rentas vitalicias que ofrecían distintas compañías de seguro. Y quizás la renta vitalicia diferida sea la más fácil de ofrecer por parte de las compañías de seguro. ¿Por qué? Porque es una renta vitalicia que se contrata para pagar de acá a un determinado tiempo. De hecho, se asemeja muchísimo a una jubilación privada, ¿sí? Es decir, yo voy a pagar una prima, ¿para qué? Para a partir de determinada edad, transcurrido un determinado tiempo y a partir de determinada edad, yo cobre periódicamente esta renta vitalicia. Vamos a ver, después de ver esto conceptualmente, vamos a verlo gráficamente. Fíjense que entre 0 y n, ¿sí? No se olviden que es vencida, con lo cual yo capaz que no lo dije cuando la conceptualicé, dije que es la prima única pura para que el asegurador le pague al asegurado al final de cada año y a partir del enésimo. Debería haber agregado eso y por eso lo estoy corrigiendo, ¿sí?
Fíjense que durante los N primeros años no tiene derecho, no se cobra ese peso, no voy a calcular el valor actual. Sí, ¿en qué momento voy a calcular la renta? Es diferida, pero voy a calcular al momento de contratar el seguro, que es acá, a la edad de X, en el momento 0. ¿Sí? Y recién a partir del enésimo año y al final de ese año, va a empezar el asegurado, si se encuentra con vida, a recibir ese peso. Bien, ¿cuánto vale esa renta al momento de contratar el seguro? Voy a tener que necesariamente que actualizar ese peso y multiplicarlo por la probabilidad pertinente. ¿Qué significa eso? Voy a tener que calcular el valor actual actuarial, que no es otra cosa que el capital diferido, ¿sí? Y la sumatoria de esos capitales diferidos, ¿sí? Me van a permitir calcular ese valor actual o prima única pura. Fíjense que acá está expresado como una sumatoria. El valor actual de esta renta vitalicia diferida va a ser un capital diferido en n más 1, más un capital diferido en n más 2, más un capital diferido en omega menos x. Recuerden que este capital diferido en omega menos x va a tener la misma particularidad que el que veíamos recién en renta vitalicia inmediata, que el último término de la sumatoria es igual a 0, ¿sí? Con lo cual esto va a ser la suma de capitales diferidos, pero desde t no igual a 1 como veíamos en la inmediata, sino desde t igual a n más 1 hasta t igual a omega menos x. Repito, podría poner omega menos x menos 1 porque el último término es negativo y me da 0. ¿Sí? Espero que se haya entendido cuál es este caso de esta renta vitalicia diferida. ¿Sí? Ustedes van a tener que después en algún momento identificar de qué tipo de seguro estamos contratando cuando veamos algún caso práctico. ¿Sí? Bien, voy a ver a partir de esta renta vitalicia diferida, y lo veo acá en este caso al ejemplo, ¿sí? No lo habíamos visto para la inmediata, cómo calculo los valores de conmutación. ¿Sí? El desarrollo de la renta vitalicia sería en este caso, el valor actual del peso que cobra en un n más 1 por la probabilidad que la persona se encuentre con vida, persona de qué edad, de la edad de x más n más 1. Los casos serían L sub x más n más 1 sobre L sub x. Si yo sumo todos estos capitales diferidos, lo que está acá es el desarrollo de cada uno de estos capitales diferidos, el denominador va a ser siempre el mismo, que son los casos posibles, que son los L sub x. Y voy a tener en el en el numerador el cálculo del valor actual por el valor de por la cantidad de personas que sobreviven a la edad correspondiente. ¿Qué voy a tener que hacer para obtener el valor de conmutación? Multiplicar numerador y denominador, ¿sí? Por b elevado a la x. Con la particularidad que yo le había dicho que b elevado a la x, ¿sí? Me quedaría b elevado a la x más n más 1 sobre, ¿sí? Acá, acá quedaría b elevado a la x por L sub x. Esto que estaba acá yo le había dicho que podía ser reemplazado por d, tomando como subíndice el valor de la edad de las personas, d sub x más n más 1. El segundo sería d sub x más n más 2, y así sucesivamente, mientras que en el denominador tendría d sub x. Esta sumatoria de d sub x se puede, ¿sí?, transformarse o conmutarse en el símbolo n. ¿Con qué subíndice? Con el subíndice del primer término de la sumatoria. Entonces yo puedo escribir en valores de conmutación esta renta vitalicia diferida de n como n sub x más n más 1 sobre d sub x. Repito, ¿qué es el valor de conmutación? Y ahora se va a entender más. Este valor que está acá, va a ser el cálculo de toda esta renta vitalicia que hemos tomado, una tasa del 4%. ¿Sí? Entonces, cuando yo busque en la tabla el valor de conmutación, es el resultado de este cálculo. ¿Sí? Bien, espero que se haya entendido la renta vitalicia diferida, ¿sí? Porque vamos a seguir avanzando, ¿sí? Por favor, si hay alguna duda, sé que son muchos conceptos, que quizás estamos yendo muy rápido, pero a veces ustedes mismos párenme o frenenme si quieren alguna aclaración, ¿sí?
si se está entendiendo en términos generales. Yo sé que no van a entender quizás algunas cosas y van a tener que recurrir a la lectura, ¿sí? Como material de lectura tienen a disposición a González Galé, y yo en algún momento también hay una cartilla mía que anda circulando por varios lados, incluido las redes sociales, que puede servirles como apoyo guía para profundizar y entender los conceptos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora otra. Seguimos, a ver, en un cuadrito general. Mi idea era ir a la pizarra, pero tengo miedo que se me pierda el compartir. En el cuadrito general que tengo de rentas vitalicias, yo tenía seguros en caso de vida. Seguimos ubicados en los seguros en caso de vida. Fíjense que los seguros en caso de vida, estábamos hablando de seguros, perdón, los seguros de vida en términos genéricos, hablábamos de seguros en caso de vida y seguros en caso de muerte. Seguimos dentro de los seguros, ¿sí? En caso de vida, que ya mayormente hemos visto cuáles hasta ahora. El capital diferido, que es una operación simple, un tipo de seguro donde tengo un único valor en cuestión, y hemos entrado a analizar las distintas rentas vitalicias. Eso es para ubicarlo de vuelta en el tema y dónde estamos viéndolo. Hemos visto cuáles rentas hasta ahora. La renta vitalicia inmediata, ¿sí? Hemos visto la diferida, ¿sí? Y vamos a ver la temporaria ahora. Antes de decir el concepto, se los explico con un ejemplo y después vamos al concepto. Capaz que ahora lo hago distinto. La idea, ¿cuál es? Persona de 30 años contrata el seguro para que se le pague la renta periódicamente hasta los 50 años nada más. ¿Sí? Después de los 50 años ya no la cobra más. Es al revés de la otra, que yo difería el pago 20 años, ¿sí? Habíamos tomado un diferimiento de 20 años y empezaba a cobrar recién a partir de los 50 años. En este caso, al revés el ejemplo que estoy dando. Perdón, la renta que estamos, no es el ejemplo, la renta que estamos tratando. ¿Sí? Es, ¿sí? una renta vitalicia que se contrata para cobrar temporariamente, ¿sí? La misma. Siempre y cuando, ¿qué suceda? Siempre que la persona se encuentre con vida, ¿sí? Siempre que la persona se encuentre con vida. Yo espero que se haya entendido esto. Vamos a ver. ¿Me están escuchando, chicos? Tengo un pequeño problema de conexión, por eso estoy preguntando. Sí, sí, se escucha, Marcelo. Bien, gracias, Gustavo. Estuvieron preguntando los chicos del, ¿cómo se llama el libro de González Galé? Ya les respondí por el chat. Bien, muchas gracias, Gustavo, por el apoyo. No, De hecho, yo les digo que esa renta, esta renta, ¿cómo la conceptualizaría? A partir de lo que estoy recién indicando, ¿sí? Sería la prima única pura, o valor actual, repito, ¿sí? Que paga ¿quién? El asegurado. Para que el asegurador le pague la suma de un peso durante los N primeros años, siempre que se encuentre con vida. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Y cuándo lo va a pagar? Al final de cada año. ¿Sí? Repito, al final de cada año. Vamos a verlo a esto en un gráfico. Si ustedes ven en el gráfico, este gráfico sí tiene una finalización que, perdón, no tiene una finalización, mejor dicho, se extiende hasta la última edad, pero el peso lo vamos a encontrar ubicado hasta el enésimo periodo. Ese peso va a ser actualizado, multiplicado por la probabilidad correspondiente, ¿sí? ¿Cuántos periodos? De acuerdo al periodo de diferimiento. Voy a tener que, a ver, tengo un problemita acá. Sí, voy a tener que van a ser capitales diferidos, en 1, 2 y n periodos. Fíjense que acá nos encontramos con el famoso capital diferido en n. ¿Sí? Acá nos encontramos con el famoso capital diferido en n. Voy a ver, ¿sí? Que la suma de capitales diferidos va a ser capital diferido de los t sub x desde t igual a 1 hasta n. ¿Cómo lo puedo ver esto en valores de conmutación? Yo voy a ver si puedo, en este caso, salir un poco del compartir para ver,
abandono el compartir, dejo de compartir un momento y me voy a ir a tratar de explicarle vectorialmente. Espero que se vea el gráfico. Se está logrando ver la pantalla. Fíjense que voy a tener desde la edad de x hasta la edad omega, o sea, desde el tiempo 0 hasta el tiempo omega menos x, tengo una renta inmediata, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tenía que una renta diferida era la que se cobraba a partir del enésimo periodo, o sea, desde la edad x más n, o sea, transcurrido n años. O sea, yo tenía vectorialmente que tenía una inmediata comprensivo de todo esto. Y tenía una diferida que abarcaba, ¿sí?, desde x más n hasta omega, ¿sí? Cobraba esta renta la persona a partir del enésimo año y mientras viva. Con lo cual, si yo a una inmediata le resto una diferida, tendré, ¿qué cosa? Una renta vitalicia temporaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Tendré la inmediata menos la diferida igual a una temporaria. ¿Para qué explico esto? Para explicar, y ahora sí vuelvo al compartir, espero que se haya visto y se haya entendido, ¿sí? ¿Para qué vuelvo a esto? Para volver a compartir y que ustedes vean, ¿sí?, que en valores de conmutación una renta temporaria es igual a la diferencia entre el denominador es el mismo, en el numerador tendré la diferencia que hay entre los numeradores de una inmediata menos una diferida, ¿sí? Tengo así un poco la explicación de cómo se llega al valor de conmutación para no hacer todo el desarrollo de una renta vitalicia temporaria. Y aquí hago un alto y me detengo en la renta diferida, en la diferida y en la temporaria. Habíamos dicho que la diferida yo contrato, ¿para qué? Para que me paguen esa renta vitalicia, ¿sí?, a partir del enésimo año siempre que esté con vida. Fíjense que eso no es otra cosa que una jubilación. Yo les había dicho que se acercaba mucho al concepto de una jubilación privada. Y por otro lado, yo tengo que una temporaria va desde el momento del contrato, desde 0, hasta n periodos. Si ustedes piensan en términos de un régimen jubilatorio, ese aporte, ese peso, el valor actual de ese peso, no es otra cosa que el aporte que periódicamente yo hago, ¿sí?, el aporte jubilatorio que periódicamente una persona puede hacer mientras se encuentre con vida. Con lo cual yo puedo establecer una relación, que vamos a ver más adelante, entre una renta vitalicia temporaria y una renta vitalicia diferida, como que por un lado tengo los aportes jubilatorios y por otro lado tengo el cobro de la jubilación, el resarcimiento a través del cobro de esa jubilación. Voy a dejar de compartir para tratar de clarificar este concepto, ¿sí? Vamos a ir a la... Voy a ver, de volver a la pizarra. ¿Y la idea cuál es? La idea es que una persona contrata una renta vitalicia, una persona de edad X, supongamos que es la edad de comienzo de su edad laboral, a los 25 años, y va a hacer aportes hasta... Es más, voy a poner acá x igual a 25 para dar un ejemplo, el tiempo sería 0, y durante toda su vida laboral hasta los 65 años, o sea, x más n, voy a tener que acá van a transcurrir 40 años, ¿sí?, hace periódicamente aportes. Va a hacerlo mientras viva, por eso es una renta vitalicia, y no es una renta común. ¿Por qué? Porque la condición es que la persona esté con vida. Entonces, periódicamente va a ir haciendo aportes, yo lo llamo AP. ¿Sí? Así hasta cumplir esta edad. Y a partir de esa edad, ¿qué va a hacer? Hasta mientras viva, hasta la edad en que fallezca, la última edad a la que puede llegar a cobrar esto es la edad omega, ¿sí? Acá voy a tener
que esta edad no es otra cosa que 102 años, o sea, omega es 102 años, con lo cual yo voy a tener que todo este tiempo va a ir recibiendo lo que llamamos, lo que voy a poner como J, que sería el valor de su jubilación. Entonces voy a tener, acá tengo 102 menos 25, me quedan algo así como la cantidad de años transcurridos, 77, 25, 72, 7, ¿sí? Bien. Tengo todo este tiempo. Entonces, periódicamente va a ir haciendo aportes para cobrar una jubilación. Esos aportes, en vez del peso, vamos a llamarlo a pesos, ¿qué son? ¿Sí? Son el valor actual de esto. Fíjense que yo tengo que evaluar todo en el mismo momento, que es este. El valor actual de eso va a ser una renta vitalicia temporaria. ¿Sí? O sea, sería una N a sub X. ¿Sí? ¿Y qué tiene que permitir eso? Me tiene que permitir cobrar una jubilación de J pesos, ¿sí? Cuyo valor actual va a ser ¿qué cosa? Una renta diferida. N a sub X. ¿Sí? Entonces, acá tengo el aporte jubilatorio y acá tengo la jubilación. Esto es como en el sistema de capitalización de ahorro, los aportes tienen que contribuir al cobro de una jubilación. La jubilación, ¿qué es lo que es? Es una renta vitalicia diferida. ¿Y qué son los, qué son los aportes? Una renta vitalicia temporal. ¿Sí? Espero que se haya entendido esta idea porque hay un caso práctico que la plantea, ¿sí? Y que se haya entendido porque para eso también tienen que entender las rentas. Hasta acá estamos trabajando con la renta vitalicia temporaria. Yo no le voy a dar, nos falta un hito más para un poco terminar las rentas, siempre en los casos de que sean vencidas, que sería la renta vitalicia interceptada, ¿sí? Vamos a tratar de explicarle qué es la renta vitalicia interceptada. Yo, un poco como yo sé que están cansados y quieren terminar la clase, les voy a explicar en qué consiste básicamente. La persona de 30 años contrata el seguro, ¿sí? Pero va a empezar a cobrarlo, ¿sí? Recién dentro de 10 años. Perdón, vamos a poner otro tiempo, dentro de 15 años, ¿sí? O sea, a partir de los 45 años y durante 10 años, o sea, hasta los 55. O sea, se difiere, ¿sí? El derecho o la renta, el cobro de la renta durante N periodos y se paga temporariamente durante M periodos. ¿Sí? O sea, se difiere, en el ejemplo que yo daba, 15 años y se cobra durante 10 años. ¿Sí? Después de dado el ejemplo, a ver si la conceptualizamos. Sería la prima única pura, o valor actual, repito, que paga ¿quién? Un asegurado de edad X para que el asegurador le abone la suma de un peso a partir del enésimo año y al final de cada año durante M años siempre que se encuentre con vida. ¿Está? Fíjense que en el gráfico empieza a partir del enésimo periodo y se cobra hasta el emésimo de M periodo. ¿Sí? Durante ese tiempo solo se cobra el peso correspondiente a esta renta vitalicia. ¿Y por qué estamos hablando de renta vitalicia? No nos olvidemos nunca que se va a cobrar siempre que la persona se encuentre con vida. ¿Está? Yo esto lo dejo para que lo vean ustedes, ¿sí? Sé que hemos avanzado demasiado rápido, pero la idea es que ustedes un poquito agarren, la clase va a estar grabada, vuelvan a verla, traten de afianzar algunos conceptos. Hemos visto hasta acá, repito, seguros en caso de vida, todos son rentas vitalicias, en principio son rentas, solo el caso del capital diferido, que es un seguro de un capital único, ¿sí? De un capital asegurado único,
no de un capital asegurado periódico como una renta, ¿sí? Y en la clase que viene vamos a tratar de ver rápidamente las adelantadas, o sea, las que se cobran al inicio de cada periodo, se cobran o se pagan, depende cómo se lo vea del lado del asegurado o del asegurador, al comienzo de cada periodo, tiene una diferencia temporal que la vamos a ver, para después avanzar en los otros casos de seguro, que son los seguros en caso de muerte, y ver cómo esta prima única, hasta ahora siempre hablamos de prima única porque es la que se paga de una sola vez al comienzo, ¿sí?, del contrato de seguro, ¿sí?, cómo y qué inconvenientes tienen, y avanzar en el concepto de prima periódica. Yo en realidad, me convendría avanzar más para tratar de terminar seguramente el tema, pero creo que ya les introducimos demasiado, ya se han introducido demasiados conceptos y estamos cerca del horario de terminación de la clase. Yo les agradezco la participación y que hayan tenido la paciencia de Perdón, escuchar. Sí, Marcelo. sí. Marcelo, perdón, han pedido si es que podés repetir el concepto de esta renta vitalicia interceptada. Bien, muchas gracias. Bien, a ver, voy a repetirlo conceptualmente, espero que el ejemplo haya servido. Prima única pura que pague el asegurado para que el asegurador le abone al fin de cada año y a partir del enésimo año, ¿sí?, la suma de un peso durante M años siempre que se encuentre con vida. Voy a tratar de decirlo de otra manera, ¿sí? Prima única pura que paga el asegurador, perdón, para que el asegurado le abone a partir del enésimo año y durante M años al final de cada año, siempre que se encuentre con vida. Repito el ejemplo para que se tenga claro. Persona de 30 años que contrata el seguro, ¿sí? El derecho a cobrar un peso se difiere durante N años. Si supongamos que N sea igual a 15, a partir de los 45 años, y va a cobrarlo solo durante M años. Vamos a darle ese M el valor de 10. Sería durante 10 años, desde los 45 hasta los 55 años, ¿sí? Con lo cual estamos diciendo que es diferida en N y temporaria en M. Esa es la idea de la renta interceptada. Bien, yo espero si hay alguna otra pregunta. Yo no estoy alcanzando a ver el chat, estoy recibiendo el apoyo de los otros profesores que lo ven. Así que si hay dudas, por favor. No hay más preguntas por ahora, Marcelo. Bien, muchas gracias, Gustavo. ¿O se cansaron del todo o se Sí, entendió todo? yo sé que, espero que se haya entendido por lo menos en términos generales. Sí que van a tener que repasar los conceptos y cualquier cosa, incluso al inicio de la clase que viene, si tienen dudas, se las sacamos y tratamos de avanzar porque vamos a ver si en una clase por lo menos podemos llegar a terminar el tema, ¿sí? Es un tema medio largo. Y eso que hay algunos temas que yo he salteado, varios conceptos de algunas funciones biométricas también los hemos salteado. Así que bueno, espero que nos veamos nuevamente en la clase del jueves y a disposición para sacar las dudas que tengan. Gracias a todos y terminamos aquí la clase. Me están preguntando si mañana, ahora sí estoy viendo el chat, lo que he dejado de compartir, ¿sí? Bien. Sí, voy a tratar de ver si subimos lo más rápido posible esta clase, ¿sí? Hay veces demoramos un poquito, pero a ver si mañana ya está subida. Mañana hay clases, la idea de las clases de mañana es apoyo fundamentalmente para, como hablábamos ayer, para los chicos que recuperan, ¿sí? Es fundamentalmente dirigido a ellos, ¿sí? Ahí se ve que hay varios que no han estado en la clase de ayer. Pueden entrar demostraciones como pedido de explicación de demostraciones. Es muy difícil de pedir demostraciones. Algunos me preguntan eso, ¿sí?
La idea es que te puedan explicarla, por lo menos, de qué se trata, ¿sí? Cómo lo harían, ¿sí? Hay veces desarrollarla, no en un papel, pero sí explicar cómo la desarrollarían. Bien, perfecto. Nos vemos el día jueves entonces. Mañana para los que quieren participar de la clase de consulta. Perfecto. Sí, yo también voy a estar ahí apoyando cualquier cosa. Gracias, Gustavo. Bueno, muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.